Hola estimados amigos, les saluda Pablo Tayupanta, soy consultor en estrategia e ingeniería de proyectos para mercados emergentes de América Latina en los sectores de energía, infraestructura, industria y construcción. En el marco de la situación actual me permito compartir con ustedes unos tips para el desarrollo de emprendimientos en entornos volátiles. Bienvenidos todos. Vamos a empezar describiendo 4 aspectos fundamentales a tener en cuenta al momento de desarrollar cualquier tipo de emprendimiento o proyecto de capital. Primero, ¿qué elementos tenemos que considerar? Partiendo del hecho de que ningún proyecto es una isla independiente. Al contrario, se circunscribe dentro de un sistema socioeconómico con el cual interactúa de manera directa y de manera continua, por lo cual tenemos que tener muy en claro cuál es la situación mundial y sus perspectivas. Por otro lado, el entorno macroeconómico del país para los próximos 5 años, así como el tamaño y la segmentación del mercado, teniendo en cuenta que las preferencias de los consumidores están cambiando y reordenando. ¿Cuál es la facilidad para crear y los incentivos gubernamentales vigentes en el país? Por otro lado, tener muy presente la competencia, el costo de oportunidad y el impacto en el crecimiento económico. Segundo, el entorno de inversión. Hay volatilidad en los mercados, es decir, dinámicas de cambio muy aceleradas y disruptivas. Hay incertidumbre, escasa predictividad en los escenarios futuros. Hay complejidad, lo que implica que tenemos múltiples variables para la toma de decisiones y sobre todo hay ambigüedad, una alta confusión en las relaciones causa-efecto. Tercero, ¿cuáles son los desarrollos transversales que tenemos a nuestro alcance distribuido en estándares, metodologías, mejores prácticas, herramientas líderes en la industria, como por ejemplo la analítica de negocios, la gestión integrada de riesgos que nos permite evaluar cuál es el riesgo comercial, financiero, tecnológico que tenemos en nuestros negocios, la transformación digital, cómo logramos articular a nuestros clientes, nuestra infraestructura, la tecnología, nuestros canales de distribución en un todo, el design thinking y el lean startup, que son metodologías muy potentes para, partiendo de una idea, poder avanzar hacia un prototipo y a una producción en serie, el Total Quality Management, el Big Data y el despliegue de nuevas tecnologías. Y 4, tener muy claro cuál es nuestro ciclo de inversión. La fase 1 de un proyecto correspondiente a la fase de preinversión. Aquí estamos en el mundo de las ideas, que implica desarrollar todos los estudios, los análisis y las valoraciones respectivas para determinar la viabilidad de un proyecto, pasando hacia la fase 2, que es la fase de inversión, es decir, cómo financiamos el proyecto, cómo lo construimos y lo ponemos listo para su fase 3, que es la fase de operación y administración. Adicionalmente, unos tips para el desarrollo de emprendimientos y negocios en entornos complejos. Tip 1. El caso de negocio. Aquí tenemos que considerar una máxima en el mundo de los proyectos que nos dice que los proyectos no fracasan al final, es decir, cuando ya están implementados, sino al inicio en su fase de formulación y evaluación, por lo cual debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener un caso de negocios robusto, debidamente procesado, sistematizado y documentado, lo cual implica realizar un análisis de mercado, un análisis técnico y operativo y un análisis financiero, los cuales debidamente estructurados nos permiten determinar la viabilidad integral de nuestro emprendimiento. Adicionalmente, el caso de negocio es fundamental para la fase de implementación, así como para poder acceder a un proceso de financiamiento de nuestra iniciativa y para la fase de operaciones. En el campo del análisis de mercado tenemos que analizar el comportamiento de la demanda, investigar la evolución de la oferta, definir la estrategia de marketing y determinar los canales de comercialización más óptimos y más eficientes. Por otro lado, el análisis técnico implica realizar un estudio detallado del marco legal, determinar el tamaño óptimo de nuestro emprendimiento en función del porcentaje de la demanda insatisfecha a cubrir, determinar la localización
definido como la macrolocalización y la microlocalización, en función de la disponibilidad de materia prima, acceso a mercado, incentivos tributarios. También los procesos productivos más eficientes a implementar, realizar un diseño estructural, determinar los requerimientos de factores de producción y la estructura organizacional para su correcta administración. En el análisis financiero tenemos que determinar las inversiones, definir los costos y gastos, estimar el capital de trabajo, estructurar nuestros flujos de caja fundamentales para la liquidez de la organización, definir los puntos de equilibrio, generar los estados de resultados, así como los indicadores financieros y un análisis de sensibilidad a las variables más importantes en el campo de los negocios. Tip 2. Las opciones de financiamiento. Aquí tenemos el capital propio en función de la disponibilidad que tengamos para el efecto. De no ser así, tenemos que acudir a un apalancamiento total o parcial de nuestro proyecto. Aquí tenemos varias opciones: bancas de primer piso, como los bancos comerciales y cooperativas, o bancos de segundo piso, como la Corporación Financiera Nacional o Ban Ecuador. Por otro lado, hoy se abren los espectros hacia estrategias colaborativas que implica estructurar sociedades. Aquí es importante mencionar de que existen todas las disponibilidades de carácter legal y procedimental para poder atenuar riesgos en las sociedades, para finalmente tener una cuarta opción de financiamiento que podría ser muy bien una reestructuración de activos, concebido como el hecho de que muchas de las veces tenemos un activo improductivo y dada la circunstancia actual es momento de poner a trabajar ese capital. Y un tip 3, la administración y las operaciones. Si bien un proyecto pudo haber sido debidamente formulado y evaluado y analizado todas las variables, pero si no logramos administrarlo de una manera óptima, no alcanzaremos los objetivos esperados. Por lo cual es importante considerar la gobernanza y el liderazgo transformador, tener una estrategia global de gestión del cambio, una integridad corporativa, un proceso de negociación integrada y colaborativa, establecer procesos de comunicación eficiente y marketing digital, establecer riesgos en la cadena de suministro y logística, definir procesos productivos y tecnologías emergentes, tener un liderazgo en ventas diferenciadas, realizar un mantenimiento basado en la confiabilidad y una analítica de datos y procesos tecnológicos disruptivos. Finalmente, hago propicia la ocasión para hacer un llamado a la integración nacional que nos permita reconstruir el sistema productivo y social del país. Para cualquier inquietud o asesoría especializada, les dejo mis datos de contacto. ¡Fuerza Ecuador!